Jóvenes, bienvenidos a este tercer semestre. Desde el COAEN, plantel 35 Tecámac 2, les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas. Vamos a trabajar en este semestre literatura 1. ¿Sí? Vamos a iniciar con el bloque 1, la literatura como arte. Bien. El propósito del bloque 1. Vamos a ver cuál va a ser el propósito de este bloque. Comprueba que la literatura es una de las bellas artes que se distingue por las marcas de literariedad, así como un medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto. Ese va a ser nuestro propósito de este bloque. Vamos a reconocer a la literatura como una de las bellas artes. Aprendizajes esperados del bloque. Al término del bloque, dice que vamos a clasificar de manera reflexiva el lenguaje literario y sus formas de presentación en diversos textos existentes en su comunidad para identificar a la literatura como un arte. Número 2. Distinguen manifestaciones estéticas de su contexto que la literatura es una expresión artística, en la cual, de manera individual y colectiva, puede participar activamente promoviendo su defensa y preservación. Vamos a hablar de las bellas artes. Vamos a iniciar viendo cuáles son esas bellas artes. Las bellas artes, nosotros sabemos, van a ser 7 bellas artes. Vamos a observar las imágenes. Observemos la primera imagen que aparece ahí en pantalla. La primera imagen, vemos ahí un edificio, una construcción hasta allá al fondo, si la alcanzan a observar. ¿Sí? La siguiente imagen, observamos un caballo, un hombre montado en un caballo. Observemos la imagen que nos está expresando. ¿Sí? Me dice que esta también es una de las bellas artes. La siguiente imagen, observamos letras, un libro. ¿Sí? Más adelante vamos a observar que este es nuestro objeto de estudio. Siguiente imagen, la parte izquierda de su pantalla, la parte inferior, observamos la imagen de una bailarina. ¿Sí? Observemos. Y me dice que también es una de las bellas artes. Siguiente imagen, si la observamos a la Mona Lisa. Todos la conocemos, que estamos observando. ¿Sí? Y también me dice que es una de las bellas artes. Siguiente imagen, observemos un artista ahí escuchando la música, otra de las bellas artes. La última imagen que tenemos acá, observemos una escena de una película. Y esta es otra de las bellas artes. Entonces, las bellas artes son 7, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a iniciar con la música. La música. Tenemos a uno de los máximos representantes de la música clásica. Tenemos a Ludwig van Beethoven, pianista alemán, director de orquesta y compositor importante de la historia de la música. Esta es una de las obras representativas de este autor, de sus grandes piezas de arte, fue la Sinfonía número 5, también conocida como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Para hacer esta obra, esta pieza de arte, se llevó un promedio de 4 años, de 1804 a 1808. ¿Sí? Esta grande obra, la Quinta Sinfonía de Beethoven, se va a presentar por primera vez en 1808 en un teatro en Viena, en Austria. ¿Sí? Entonces, cabe mencionar que pues nosotros nos gusta escuchar la música, todos escuchamos música, pero no toda la música que escuchamos son obras de arte. ¿Sí? Así como hay comida chatarra, nosotros nos alimentamos de comida chatarra, pues así vamos a considerar, hay música chatarra también, ¿eh? No todo lo que suena la música son obras de arte. ¿Sí? La música
clásica, las obras de arte van a expresar belleza. Nos habla de bellas artes, expresan belleza. Nos dice que este autor, Beethoven, su legado musical va a abarcar desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Entonces tenemos una de las bellas artes, la música. Va a expresar belleza, ¿vale? Vamos con la siguiente bella arte. Aquí tenemos la pintura, ¿sí? Observemos la imagen, ya la habíamos visto con anterioridad. Tenemos aquí a la Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Esta obra de arte creada en el siglo XVI, para ser precisos en el año 1503, fue obra de este ingeniero, de este pintor, autor, compositor, Leonardo da Vinci. ¿Sí? Observemos la imagen, ¿qué nos está expresando? ¿Sí? Su expresión facial, el perfil que tiene. ¿Sí? Leonardo da Vinci va a realizar esta obra de arte por encargo del rey, ¿sí? Y va a pintar a la esposa de Francisco el Giocondo. Por eso es conocida como la Gioconda, ¿vale? Observemos la imagen, también conocida como la Mona Lisa. ¿Por qué la Mona Lisa? Porque si observan la imagen, si observemos la imagen, no tiene cejas, no tiene cejas. Es por eso el nombre de la Mona Lisa. Esta grande obra de arte se encuentra en el Museo Louvre de París. A pesar de que Leonardo da Vinci había realizado esta obra por encargo, no se quería separar de ella. Era una gran pieza a la cual apreciaba muchísimo. ¿Sí? Vamos a continuar. Siguiente bella arte, la escultura. Observemos la imagen. ¿Sí? Observen la imagen, un hombre inclinado sobre su hombro, sobre sus rodillas. ¿Sí? Esta obra de arte se le llama El Pensador. Fue creada en 1881-1882 por el artista Auguste Rodin. ¿Sí? Aquí en esta obra de arte, en El Pensador, Auguste Rodin, ¿sí?, va a representar a Dante. Dante, ¿quién es Dante? El autor de la Divina Comedia. ¿Sí? Sí han escuchado hablar de la Divina Comedia, ¿verdad? La Divina Comedia, donde el autor, donde Dante, hace un recorrido por el infierno, pasa por el purgatorio y sube al cielo. ¿Vale? Entonces, Rodin lo que va a tratar de representar en este hombre, pues es a Dante, a las puertas del infierno, reflexionando sobre su obra, viendo los círculos del infierno, cómo es el infierno, reflexionando sobre su obra, qué es lo que hizo Dante. Entonces esto es lo que va a representar Rodin aquí en esta obra. Observemos las facciones de esta grande obra de arte, de esta escultura, ¿vale? Esta obra se localiza en el jardín del Museo Rodin, en Francia, ¿vale? Estamos observando por qué son bellas artes, qué es lo que están expresando. Nos están expresando únicamente belleza, ¿vale? Las bellas artes son piezas únicas, no son hechas, ¿sí?, de manera constante, ¿sí? Únicamente si hay réplicas, pero las piezas son únicas. Vamos a continuar con otra de las bellas artes, que es la danza. Observemos la imagen, ¿sí?, la estética del movimiento, la sincronización. ¿Sí? Observamos la belleza del movimiento, el lago de los cisnes. Esta obra de arte, esta pieza, ¿sí?, fue creada en el año 1875 a 1877. Se va a presentar por primera vez en el año 1877 en Moscú por el coreógrafo Julius Reisinger. ¿Sí? La música de esta obra de arte, de esta danza, fue compuesta por Piotr Ilyich Tchaikovsky. ¿Sí?
A ver si lo pronuncié bien, pero bueno, son nombres rusos, ¿vale? Entonces, observemos la belleza, que es lo que nos están representando aquí. Únicamente belleza, piezas únicas. Por eso se les llama bellas artes, ¿vale? Vamos a continuar. Arquitectura. Observemos la imagen. ¿Reconocen esta imagen? ¿Sí? Una gran obra de arte. ¿Sí? Observémosla. Si lo ubican, es el Palacio de Bellas Artes, creada en 1934. Claro, llevó muchos años para su creación, para su elaboración, pero en 1934 fue terminada, estuvo a cargo de los ingenieros Adamo Guari, Federico Ernesto Mariscal Piña. ¿Sí? Observemos la belleza que tiene. Reitero, son piezas únicas. Entonces, tenemos aquí una bella arte que es la arquitectura. ¿Dónde se encuentra esta pieza de arte? Que nos dice, se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Cuando tengan oportunidad, pues les invito a que asistan a ver esta pieza de arte, ¿vale? Tenemos otra de las bellas artes, la cinematografía. ¿Sí? Observemos la imagen. ¿Sí? Tenemos ahí Charles Spencer Chaplin, ¿sí? Mejor conocido como Chaplin, uno de los grandes representativos del cine mudo. Tenemos ahí una de sus películas, pues muy importantes, muy famosas, una pieza de arte. Su película fue Carreras Sufocantes, estrenada en 1914, ¿sí? Obra representativa del cine mudo, donde este personaje, donde Chaplin hacía el personaje del vagabundo. ¿Sí? Entonces, vamos observando qué es lo que nos expresan las bellas artes. ¿Y por qué se les llama bellas artes? Porque nos están expresando únicamente belleza. Y tenemos aquí a la literatura, nuestro objeto de estudio. Me dice que vamos a reconocer a la literatura como una de las bellas artes. Sí, ese es nuestro propósito. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Observemos. Reitero, las bellas artes son piezas únicas. ¿Sí? Tenemos una de las obras aquí, Orgullo y Prejuicio, ¿sí? Donde la autora pues, nos va a representar lo que es, nos va a expresar cómo vivía la clase burguesa en Inglaterra. ¿Sí? Tenemos otra obra de arte. Aquí la tenemos. ¿Quién no recuerda esta obra de arte? Una lectura obligada en secundaria, ¿sí? De uno de los máximos representantes de la literatura clásica, ¿sí? La Odisea. Tenemos la Ilíada y la Odisea, de Homero. Bien, tenemos otra obra, otra pieza de arte. Tenemos aquí 100 años de soledad. Su autor, uno de los máximos representantes de la literatura universal, Gabriel García Márquez. ¿Sí? Y tenemos en total nosotros las 7 bellas artes. ¿Sí? Las recordamos. ¿Cuáles fueron? La música, la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, la cinematografía y la literatura. 7 bellas artes. ¿Vale? Vamos a nuestro objeto de estudio. Reiterando, nuestro propósito dice que vamos a reconocer a la literatura como un arte. Vamos con la definición de literatura. Literatura, del latín literae. Aquí lo tenemos, la definición del latín literae, que significa letras. Entonces, me dice que todo lo que está escrito debe ser literatura, porque todo tiene letras. Pero nosotros, nuestro objeto de estudio nos dice que vamos a identificar a la literatura como un arte. Y las artes quedamos que están expresando, ¿qué es lo que están expresando las artes? Están expresando belleza. ¿Sí? Entonces, la definición que vamos a trabajar nosotros es la siguiente. Literatura es el arte que expresa belleza
a través de las letras o la palabra escrita. Literatura, arte que expresa belleza a través de las letras o la palabra escrita. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, ¿sí? Así como existe comida chatarra, existe literatura chatarra, ¿eh? Porque no todo lo que está escrito expresa belleza, ¿eh? Bien, para ir más a lo concreto, vamos a ver, ya hablamos de arte, vengo hablando de arte. Vamos a dar la definición de arte. ¿Qué es arte? ¿Qué es el arte? Arte dice que es toda la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, finalidad de belleza, ¿sí? Un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido, ¿sí? Aquí estamos viendo qué es el arte, donde el hombre va a recrear con una única finalidad de belleza, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido, ¿vale? Para que no vayamos a caer en alguna confusión. Cuando tenemos el privilegio de salir a alguna provincia y encontramos cosas muy bonitas, y dicen, es que compré una obra de arte, mira, parece una arte. No. Hay que diferenciar, ¿sí? Con las artesanías. Arte tiene mucha diferencia a una artesanía. Vamos a leer la definición de artesanía. Dice aquí, se refiere al trabajo que realiza un artesano, el cual tiene utilidad en la vida del ser humano. Observamos la imagen. En la imagen observamos unos jarrones, unas vasijas, unos bolsos, ¿sí? Estos objetos son muy bonitos, ¿sí? Pero son artesanías, no son obras de arte. Las piezas de arte son piezas únicas en las que su única finalidad es expresar belleza. Aquí lo tenemos. Única finalidad es expresar belleza. Bien. Para reconocer si es una obra de arte dentro de la literatura, un texto pertenece a la literatura, necesitamos reconocer nosotros el lenguaje literario. Y este lenguaje literario lo vamos a reconocer a través de las marcas de literariedad, ¿sí? ¿Qué son las marcas de literariedad? Nos dice aquí que son las características que nos van a permitir saber si un texto es literario o no. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas marcas que nos permiten si un texto es literario o no. Para esto, debemos recordar los tipos de lenguaje que vimos en taller de lectura y redacción. El lenguaje denotativo, ¿sí? El cual nos habla que es el significado directo de las palabras. Observemos un ejemplo. El corazón es un músculo del cuerpo. Efectivamente, no hay nada de subjetividad. El corazón es un músculo del cuerpo. Tenemos el lenguaje connotativo, significado indirecto de las palabras. Dice aquí, te amo con el corazón. Cuando nosotros estamos enamorados, decimos que amamos a las personas con el corazón. ¿Será cierto eso? Claro que no. El corazón solo es un músculo del cuerpo. ¿Dónde está todo eso? Cuando tú sientes que amas a una persona, en la subjetividad, aquí en la cabecita, las puras ideas, ¿sale? Entonces, nosotros hacemos uso del lenguaje connotativo. Nadie ama con el corazón. El corazón solo es un músculo. Bien. Vamos a ver cuáles son esos textos literarios. ¿Para qué? O aquellos que pertenecen a la literatura. Textos literarios. Son aquellos en los cuales predomina la función poética. Es decir, hacen uso del lenguaje connotativo. Uso del lenguaje connotativo. Aquí está. Por eso, la importancia de recordar el lenguaje connotativo. Significado indirecto de las palabras.
que más adelante las vamos a reconocer como figuras retóricas. ¿Sí? Ya lo habías mencionado, el lenguaje connotativo. Por eso lo estábamos recordando hace un momento. Estos textos literarios pueden ser narrativos, como son la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, entre otros. Aquí los tenemos, textos literarios. También tenemos a los textos líricos. ¿Sí? Observamos, estos pueden ser la elegía, poema, la oda, la canción, ¿sí? Soneto, entre otros. También tenemos a los textos dramáticos. ¿Cuáles son esos textos dramáticos? Aquí los tenemos. La tragedia, la comedia, tragicomedia. Aquí los tenemos. Entonces, estos son los textos literarios en los cuales se hace uso del lenguaje connotativo, también reconocidos como figuras retóricas. Para que pertenezcan a la literatura, deben de valerse de este lenguaje literario, lenguaje connotativo o figuras retóricas. Bien, nos hablaba ahí dentro de del propósito y dentro de los aprendizajes esperados que debemos reconocer nosotros las formas de presentación de un texto literario. Formas de presentación de un texto literario. Y esas formas de presentación son únicamente dos. Tenemos el verso. Textos que se presentan en verso. Aquí tenemos un ejemplo. Un poema. Dice aquí, el marinerito. Observemos. Dice aquí, verso. Renglones cortos en los cuales va a predominar la métrica. Estos renglones tienen una medida que observamos, ¿sí? Y va a predominar también la rima. Observemos aquí, la rima son las características propias del verso y las estrofas. Estas son características propias de la primera presentación de un texto, el verso. Otra de las presentaciones del texto dentro de la literatura tenemos nosotros la prosa. ¿Qué es la prosa? Ya lo habíamos mencionado. Es una forma natural de la comunicación. Esto lo vimos hace mucho tiempo en taller de lectura y redacción. Prosa, forma natural de la comunicación. Observemos, aquí está un texto escrito de corrido. No se apega a la métrica ni a la rima. Observemos. Dice aquí, no había visto antes la verdadera imagen de la tierra. El autor está viendo la imagen de la tierra. ¿Sí? Qué bonito. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Observemos. Mujer con un hijo en los brazos. ¿Sí observamos? Está haciendo uso del lenguaje connotativo. Por eso reitero mucho que vamos a trabajar con el lenguaje connotativo. ¿Sí? Aquí está, el lenguaje connotativo. Un hijo en los brazos. No, pues no es cierto. Esto. Está haciendo uso de la subjetividad, uso de las figuras retóricas. Entonces, nosotros vamos a reconocer estas marcas de literariedad, que es el lenguaje literario, la forma de presentación de un texto, para reconocer si un texto es literario o no, pertenecen a la literatura. ¿Sí? Observemos. Si hace uso de figuras retóricas los textos, entonces sí son textos literarios y pertenecen a la literatura. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente bloque. Cuídense mucho.